Bienvenidos de nuevo a Buenos Días Madrid. Si viven ustedes en una comunidad de vecinos sabrán de qué estamos hablando, de los problemas que supone en ocasiones la contratación de personal por parte de la comunidad de vecinos. Pues hablamos de jardineros, hablamos de conserjes, de porteros. Hoy tenemos con nosotros, como todos los martes, a nuestros expertos. Yo les animo a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, se las trasladen en directo al 616-0808-63, como siempre. Y saludo ya a Jesús Laborda, que le ha tocado hoy. Muy bienvenido, Buenos días. Abogado. Y a Manuela Martínez, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas. Y la primera pregunta a los dos es: ¿cuál es la diferencia entre conserje y portero? Porque la hay. Sí. ¿Y cuál es? Ambos están bajo el convenio de empleados de fincas urbanas. La ¿Sí? diferencia es que el portero tiene casa-habitación, tiene vivienda en esa comunidad, y el conserje no. Las funciones, las mismas: mantenimiento, vigilancia y limpieza del edificio. Las retribuciones, las mismas, todas bajo el mismo convenio. La única diferencia es que se le retribuye en especie con la casa-habitación y tiene un pequeño descuento en nómina el portero, y el conserje, si vive a más de 2 kilómetros del edificio, de su puesto de trabajo, tiene otra pequeña retribución por dicho concepto en transporte. Y el trabajo de portero, o me lo parece a mí, ahora nos vamos con las preguntas de los madrileños, que me dicen que ya tenemos alguna, pero es un empleo a punto de extinguirse, cada vez hay menos. ¿Es así o no es así? Pues sí, realmente se están sustituyendo por las nuevas figuras, como pueden ser pues conserjes, vigilantes, mantenimiento, etcétera, que suele Incluso estar porteros contratado. automáticos. Exacto, videoporteros que están sustituyendo a lo que son los antiguos porteros físicos con en el propio edificio. Pues La razón es económica, La supongo. razón es económica, por supuesto, y también por seguridad, nuevas tecnologías, etcétera. Y si quieren hacer los vecinos este cambio, que está siendo habitual, no sé, Manuela, si tenéis cifras de si están desapareciendo o no en los últimos tiempos, pero el portero por el conserje, por esto de ahorrar en la comunidad de vecinos, ¿qué tipo de acuerdo necesitamos? ¿O es tan sencillo como decidir, hacer una junta y decidir, pues vamos a poner conserje en lugar de portero? ¿Cómo Primero es hay esto? que hacer una junta, efectivamente, para tomar el acuerdo del cambio de categoría, porque siguen siendo empleados de fincas urbanas, y el acuerdo es mayoritario. Con un acuerdo mayoritario se puede cambiar de portero a conserje, y normalmente el objetivo y el fin es que se pretende alquilar la vivienda a portería para poder amortizar ese puesto de trabajo. Ajá. ¿Y el portero tiene algún derecho a la pataleta? Porque yo me imagino porteros de 50 y pico, 60 y pico años que deciden por ahorrar los vecinos echarlo a la calle. No debe ser fácil luego reincorporarse al mundo laboral. Una persona que lleva 30, 40 años, como la gran mayoría en Madrid. ¿Tienen derecho, tienen alguna fórmula para evitarlo o no? No, es un despido declarado improcedente, muy probablemente, y por lo tanto no tiene ningún otro pataleo que ofrecernos. Ajá. Se despide y ya está, pero efectivamente es una persona que se queda con una dificultad de poder acceder otra vez a otro trabajo similar. ¿Y si hay que indemnizarlo? Esto lo tienen que pagar los vecinos, claro. Correcto. ¿Y cómo se pagan esas indemnizaciones? En función del porcentaje de propiedad que tengas en el edificio, Ajá. se distribuye o sea, que la cuota va en función indemnización de los metros cuadrados. de los metros cuadrados, de la orientación, de la situación de planta, pero principalmente los metros cuadrados. Ya estoy viendo, mirad, tenemos ahí a Inmaculada López Vadillo, que ya tenemos alguna consulta de los madrileños. Adelante, Inma. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, una consulta directamente que tiene que ver con ese tema del que estáis hablando, de las contrataciones y los despidos. Vivo en el centro de Madrid, varios vecinos quieren despedir al portero de toda la vida sin causa justificada y sustituirle por un conserje. La pregunta es clara: ¿qué mayoría se necesita para tomar esta decisión en la comunidad? Jesús, Sí, tuya. como decía, pues se requiere una mayoría simple de los titulares de las viviendas, que suponga además la mayoría de las cuotas de participación, que se reúnen en junta y deciden libremente pues prescindir de los servicios del portero. No se necesita ninguna mayoría cualificada, porque lo que no se está sustituyendo es el servicio como tal, se está despidiendo. En el caso de querer cambiar a otro servicio, como puede ser una conserjería, sí que se necesitarían las 3/5 partes de los acuerdos de estas mismas personas que he venido diciendo. Y un poco a raíz de lo que has preguntado antes, de la posible el derecho a la pataleta del portero, bueno, lógicamente pues se pondrá a su disposición las cantidades por despido improcedente, pero también él puede acudir a un abogado, ver que esa liquidación es correcta, y si no está conforme, pues interponer una papeleta de conciliación y luego llevar a juicio laboral a la propia comunidad. Hay casos de porteros que han ganado estos juicios en caso de pataleta, protestar, ir, contratar un abogado. ¿Tenéis casos de algún portero que lo haya ganado, pese a que la Junta de Vecinos haya decidido
echarlo? ¿O Sí, no? claro, porque lógicamente si una liquidación no está bien practicada por los años que lleva trabajando en la comunidad, el salario está mal practicado y el despido, pues se le atribuye un despido objetivo y no improcedente, que es de más elevada cuantía, desde luego que tiene derecho a acudir a un abogado y defender sus derechos. Inma, más. Sí, nos llama el presidente de una comunidad de vecinos con un tema delicado. El portero está iniciando los trámites de divorcio, tiene además un hijo menor de edad y me gustaría saber quién se queda con el domicilio conyugal y qué consecuencias tiene eso para la comunidad de vecinos. Bien, en principio la comunidad de propietarios no tiene por qué estar afectada por esa situación, puesto que la casa-habitación va con el contrato de trabajo laboral. Quiere decir que si el empleado es el portero, el hombre, no, es decir, en el caso de un divorcio no tiene que entregar la vivienda a su mujer, todo lo contrario, y si es ella, igual, en las mismas condiciones. ¿Ocurren casos de este tipo, de porteros que viven con sus mujeres desde hace tiempo, se separan? ¿Cuáles suelen ser? ¿Qué tipo de problemáticas dan a la hora de llevar a juicio? Como bien decimos, lo que tiene es el derecho al uso de la vivienda, no la propiedad, con lo cual, si hay un divorcio y hay que liquidar gananciales, pues desde luego que la vivienda en la que vive el portero con su familia no forma parte de lo que son bienes gananciales que hay que liquidar. Con lo cual, en caso de divorcio, lógicamente la persona que no está realizando allí los trabajos de portería debe salir de la vivienda. O sea, tenga niños o no tenga niños, no hay excepciones a la regla, Sí, ¿no? porque no es un bien ganancial como tal, no se está liquidando y no se está atribuyendo el uso de un bien ganancial porque no es ganancial, es un bien de la comunidad de propietarios, con lo cual, desde luego, por supuesto, con prudencia y en unos plazos marcados, debe salir de la vivienda la persona que no vaya a convivir con el portero. Inma, tenemos más consultas, ¿verdad?, de los madrileños. Sí, nos preguntan si el traspaso de las porterías de padres a hijos se puede pactar, ¿hay algún tipo de requisito, condiciones, hay que votarlo en la comunidad? Por supuesto, es decir, finaliza un contrato de trabajo y el padre se marcha en el plazo establecido por la ley, que son 2 meses para abandonar la vivienda, y la comunidad decide sustituirlo por otra persona, que puede ser, como no, su hijo. Pero no es algo pactado de forma obligatoria, es un acuerdo mayoritario que tiene que tomar la comunidad en junta de propietarios. Pero ocurre muy habitualmente, ¿verdad? Sí. No sé si tanto hijos como... Pero es como un trabajo muy hereditario, va de muy familia en familia, ¿no? Sí, tradicional. Sí, pero no tiene mayores derechos adquiridos y ni tampoco es una subrogación, como puede ser un alquiler de renta antigua, en el que sí que cabe, al amparo de las antiguas legislaciones de arrendamientos urbanos, una subrogación. En este caso no. Es decir, si entra un hijo es porque acredita solvencia a la hora de desempeñar ese puesto. Sí, que conoce ya a los vecinos y que los vecinos acuerdan, pero ¿no? que tiene que ser Supongo. decidido por la mayoría de los vecinos. Una pregunta más, Inma. Sí, nos escriben desde Parla, en una comunidad, en la finca son 12 vecinos, 4 tienen deudas con la comunidad. ¿Puede, esa es la pregunta en concreto, la comunidad cancelar esa deuda pendiente de cuotas de la comunidad a cambio de realizar la limpieza, por ejemplo, del portal? En momentos de crisis se ha planteado en muchas comunidades esta situación. Entonces la comunidad lo que tiene que hacer es rescindir el contrato laboral que pueda tener con la empleada de la limpieza o con la empresa de limpieza que desarrolle la labor, y este propietario bajo contrato a cargo de la comunidad puede desarrollar esa labor y a cambio pagar los recibos pendientes de la comunidad. El problema es que son 4. Les tienes que hacer 4 contratos seguidos. ¿A quién le das prioridad? Es un problema que se manifiesta en algunas comunidades y es difícil de poder llegar a tomar un acuerdo. Veo a Inma. ¿Todavía tenemos alguna pregunta, Inma? Pues adelante. Sí, una más. En mi edificio, nos dice una persona que nos llama, un local está exento de contribuir a los gastos generales de escalera, luz y ascensor porque tiene una entrada independiente. La pregunta es si el propietario solicita que se le excluya del pago de los conceptos salariales que supone el trabajo del portero, si eso es posible. Bien, no se puede desglosar lo que es la nómina, los conceptos salariales, seguridad social, lo que es una nómina, y el local debe ser partícipe de los gastos de la nómina, no así si ha sido aprobado en la Junta de gastos de ascensor, escalera, vamos a decirlo así, pero de la nómina al no ser desglosable, pues no, debe retribuir la misma también. Jesús Laborda, Manuela Martínez, muchísimas gracias por resolver las dudas de los madrileños. Siempre tenemos un montón de preguntas en vuestra sección. Gracias por estar aquí un martes más y el próximo os esperamos. Y ahora...